Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. José Antonio Kast presentó el martes en la noche a sus 24 ministros de Estado que lo acompañarán desde el 11 de marzo. Un equipo cargado de independientes donde ningún partido político tiene más de 2 representantes con perfiles técnicos y empresariales destacándose y muchos ministros también sin experiencia política previa. Y para hablar de todo este perfil ideológico que nos está presentando este gabinete, estamos conectados desde Inglaterra, Nicolás, con Rodrigo Pérez de Arce, abogado, magíster en sociología, investigador de Faro UDD. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá te escuchamos con un pequeño como ruido de fondo, pero... ¿Estás con televisión? Yo súper. No. Sí, Hay la gente hablando lejos, pero suena como una tele. se O escucha como un eco. una clase. Sí, estás en clase. ¿Puede ser? Sí. No, nunca me metí en clase. Eh, Tienes en Zoom. Rodrigo, lo primero es ¿cuál es tu perspectiva sobre este gabinete? ¿Sobre qué está construido? Ya, a ver, creo que hay algunas lecciones que ya podemos sacar antes de verlos operando, ¿cierto? Lo primero es que está hecho la medida del presidente, está hecho la medida de José Antonio Kast, más que de los partidos. Segundo, por lo mismo, privilegia las lealtades personales con José Antonio Kast. O sea, hay gente que o no lo criticó o no se sumó a las voces críticas en los últimos 4 años y particularmente durante la campaña. Tercero, y esto me parece una de las cosas más importantes, sobre todo para lo que vamos a ver después, por ejemplo, en educación, en mujer, es que concentra, yo creo, todo el poder en la moneda y el segundo piso. Es decir, es un gabinete que, salvo algunas excepciones de personajes puntuales, va a estar dirigido desde el segundo piso. Eso pone mucha atención sobre la figura, por ejemplo, de Cristian Valenzuela o Alejandro Irarrázaval. Y por lo mismo, como va a estar todo el control centralizado, a mi juicio, los errores se pagan caro y por eso hablamos de 24 y no 25 ministros. Esta champonada que ocurrió con el ministro de Y lo último, que está relacionado con lo que les decía recién, es hasta dónde este será un gobierno de emergencia o un gabinete de emergencia y cuánto control efectivamente va a poder ejercer el presidente, su segundo piso, sus asesores, para ordenar a tanta gente, ¿verdad? Porque ya no vamos a hablar solamente del ministro y ministras, sino que en la próxima semana viene la designación de subsecretario, luego, en fin, Seremi, se empieza a agrandar la máquina gubernamental. Claro, y vimos empresarios, vimos exconcertacionistas, vimos abogados también de la vieja guardia. Y a primera vista, Rodrigo, ¿cuál es el titular que tú le pondrías a este gabinete? ¿Es el gabinete, por ejemplo, que esperaban los republicanos duros de tomo y lomo, o más bien es un gabinete gerencial para calmar al mundo empresarial? Sí, a mí, por ahora, no me parece un gabinete que pueda ser tildado de extrema derecha. Eso no significa, obviamente, que no tenga problemas potenciales. De hecho, por ejemplo, el tema de los conflictos de interés va a ser bien agudo porque tienes empresarios, asesores de empresarios que van a jugar roles bien centrales. Refiero sobre todo a Jorge Quiroga, a Francisco Pérez Maquena y a Fernando Barro. Eso no significa, obviamente, que no se puedan controlar los potenciales conflictos de interés. Y creo que en algún sentido, al menos a mí me llamó la atención su amplitud. El arco que se traza, digamos, en algún sentido restringido, no es tan distinto a lo que podría ser un gabinete de Evelyn Matei. El arco es la amplitud del gobierno, es decir, desde republicano social cristiano hasta amarillos demócratas, que era como el sueño de Evelyn Matei en ese sentido. Obviamente no son lo mismo por factores que podemos conversar, no es lo mismo que sea Matei a que sea Kast presidente, pero eso creo que va a ser relevante, sobre todo si José Antonio Kast logra mantener el control de este gabinete. ¿Por qué? Porque hay un par de potenciales bombas adentro que lo pueden complicar y bastante. ¿Y cuáles son? Ay, perdón, no, es que quería hacer un ejercicio Sí. como más dinámico, preguntarle qué sería lo bueno, lo malo y lo feo, porque ¿qué es lo que ves en este diseño? Porque claramente se ve en el papel mucha técnica, pero poca calle política.
Sí, sí. A ver, yo creo que hay una tesis anterior, que es que explícitamente se decide sacar a los partidos. Eh, Porque aquí tenían, yo creo, dos caminos al frente. Uno, apoyarse muy fuerte en los partidos que se habían sumado en la segunda vuelta. Y otra que era, digamos, poner como los cimientos en la ciudadanía. Entonces, tú miras, por ejemplo, la aprobación ciudadana que tiene el Congreso, que tienen los partidos, es súper baja y por lo mismo puede ser una manera de anclarse en la ciudadanía y no en los partidos. Ahora, ojo, en el Congreso no vota la ciudadanía. Y digamos, aunque los partidos políticos estén en el suelo y su reputación, buenos motivos, esté súper alicaída, eh, digamos, se te pueden descolgar diputados, senadores y te pueden hacer imposible la vida y te pueden volver muy difícil eh, gobernar. Entonces ahí hay una tesis que yo creo que es arriesgada, pero que le puede resultar. Vuelve al punto de lo que estamos hablando de las bombitas que están dentro del gabinete. ¿Cuáles tú ves? Yo veo que hay potenciales bombas en sentido ideológico y bombas en sentido de estilo. ¿Ya? Vamos a la primera, obviamente, lo que estaban conversando ustedes recién respecto al Ministerio de la Mujer. Es muy evidente la tensión que eso puede generar y sí, claro, es una ministra con mucha iniciativa, con muchas vocerías, si aparece mucho, claro, pues, se puede volver un potencial riesgo. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con Jorge Quiroz, que todo indica que va a tener como la manilla económica completa. O sea, el resto de los ministros y ministras sectoriales son eh, muy claramente subordinados a Hacienda. Y en cuanto a estilo, pienso sobre todo en Iván Poduje y en Luis de Grange, ministro de Transporte, que claro, tiene un estilo que es súper confrontacional, que se pueden meter en peleas que te desvían del foco, em, que te pueden hacer salir del gobierno de emergencia, que eso yo creo que es como la gran prueba. Hasta dónde Kast logra sostener este eslogan, ¿ah? Sabiendo que las emergencias se pueden cambiar porque las prioridades, la realidad te las cambia. O sea, por ejemplo, los incendios cambian tus prioridades, no puedes hablar tanto en seguridad como en paisaje, o porque tú decides cambiar. Y eso, digamos, yo creo que va a ser un ejercicio em, muy, muy delicado, de mucha prudencia, porque creo que si José Antonio Kast decide salir a pelear la batalla cultural, la va a tener difícil. Justamente sobre eso en un momento mencionaste, Rodrigo, que el gabinete que vimos no es de ultraderecha, pero tampoco podemos ignorar todos los símbolos porque tenemos a dos abogados que defendieron a Pinochet en el gabinete pero por otro lado, claro, acá te la podría dar en el sentido que tenemos a dos exconcertacionistas, quienes Jimena Rincón y Jaime Campos. Acá, ¿cuál es la señal que nos está dando Kast a la ciudadanía? Sí, yo creo que lo que explica que estén estos dos como polos, tengas a dos claramente identificados con Pinochet y a dos exconcertacionistas es que las lealtades de Kast no son políticas, son personales. O sea, él decidió descansar en las personas que él eligió. Y en ese sentido es muy presidencial. Y si él decide pagar los costos de tener a Rabat y Barros, que también yo creo que le sostienen, digamos, no hay que despreciar el peso de la derecha más radical dentro de la base de apoyo de José Antonio Kast. Y al mismo tiempo logró convencer a dos personas que, claro, no es que estuvieran, no son de ninguna manera el Frente Amplio. Jimena Rincón hace rato ya que está súper alineada con la derecha, su formación en el Senado, etc. Pero, pero claro, o sea, el arco en el papel al menos es bien llamativo, digamos. Quiero hacer Dale. un apunte, Rodrigo, que me parece interesante analizarlo y que creo que va a ser una prueba de fuego para lo que viene. ¿Qué es la famosa ley bautizada como viejitos asesinos en el Congreso? Que el Senado aprobó en general un proyecto de ley que permitiría la suspensión o cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, como la reclusión domiciliaria,
para condenados con enfermedades graves, terminales o de edad avanzada, lo que podría beneficiar a internos del Penal Especial Punta Peuco, donde están recluidos violadores de derechos humanos. Mientras sus impulsores legisladores chilenos como Francisco Chaguán señalan que la iniciativa busca adecuar a la legislación penal chilena a estándares internacionales, el gobierno de Gabriel Boric advirtió que podría beneficiar a 735 condenados, entre ellos 370 por crímenes de lesa humanidad y otros 365 por delitos comunes como abusos sexuales, violaciones, homicidios y parricidios. Entonces, en este momento que el proyecto está en primer trámite constitucional y debe ser discutido en la sala del Senado para avanzar hacia aprobación o rechazo general, ¿qué podría hacer el gobierno de José Antonio Kast potencialmente? No, es una súper pregunta, y de hecho fue uno de los tropezones más serios que tuvo la campaña de José Antonio Kast por estas declaraciones de José Carlos Mesa, el exceso de entusiasmo con la ley y mostrar que no era una ley a la medida de los condenados por crímenes de lesa humanidad, incluía violadores, etc. Y le sumo un pelo a la sopa, que es que hace poquito tiempo salió una sentencia, o sea, no es exactamente una sentencia, pero hay una discusión muy importante en torno a la Corte Suprema que adecua o hace cumplir en Chile un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a la aplicación de una atenuante, que es la medida de prescripción en casos de violaciones a derechos humanos. O sea, que resulta en que cierta gente que ha sido juzgada y condenada puede volver a la cárcel, o gente que está cumpliendo su pena puede verla extendida, ¿verdad? Y aquí, claro, ya avanzó, no sé qué pasó, eso va a ser. La pregunta es: ¿qué posición va a tomar el gobierno respecto al avance de esto? Si le va a dar o no urgencia, si esto le va a generar tensión interna. Yo creo que esto, más que el gobierno, porque el gobierno, mi impresión es que ha decidido hacerse un poco el Larry con estas discusiones. O sea, como dejarlas pasar, y si mueren, mueren, y no empujar nada mucho con mucha fuerza que le pueda generar problemas. Pero si, por ejemplo, diputados de su sector deciden hacer avanzar este tipo de proyectos, este proyecto en particular, ¿verdad? Y ahí la pregunta es si acaso si esto avanza, ¿qué posición toma el gobierno? Y si avanza y, por ejemplo, se hacen provisiones para que los condenados por delitos contra los derechos humanos queden excluidos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el TC? Porque podría ser que esto tenga una tercera parte, digamos, primero el Senado, segundo la Cámara, tercero el TC. Entonces, nada, yo intuyo que al menos al inicio del gobierno esto no va a ser prioritario, que van a estar concentrados sobre todo en materia económica, reforma tributaria en particular, reconstrucción, y dar gestos muy fuertes en seguridad. De hecho, no sé si ya partió o parte ahora, el presidente junto a una comitiva a visitar la cárcel de Bukele y a República Dominicana. Rodrigo, queríamos agradecerte, por supuesto, en acompañarnos esta mañana desde Inglaterra, pero antes de cerrar y obviamente agradecerte, queremos saber si tú crees que este gabinete se podría considerar como parte del rechazo, quizás como una expresión cultural. ¿Qué opinas? Es interesante, ¿eh? Yo creo que eso es un proceso que está en marcha. No creo todavía que el bloque que rechazó la Constitución, el proyecto de la Convención, esté consolidado como un bloque ideológico. Sí, creo que que se juntan factores que son súper interesantes, que yo creo que sí van a seguir siendo importantes. Uno es el eje político, que parece que sí se está consolidando. Dos, es el eje de la votación, es decir, toda esta población que entró a votar porque vota sobre todo obligada. Y tres, cómo estos dos factores anteriores interactúan con crisis que están instaladas y que son percibidas por la ciudadanía: la seguridad, el empleo, el crecimiento económico, etc. Y si eso se mantiene estable en el tiempo, yo creo que sí, que se puede consolidar este nuevo eje, pero yo sería súper cauto en que ese mundo cante victoria muy fácil. No lo daría por establecido, porque los procesos sociales son súper lentos y decantan
en tiempos largos, no decantan 5 años. Rodrigo Pérez de Arza, abogado, magíster en sociología, investigador de Faro UDD, con nosotros en esta mañana en Turno AM. Muchas gracias. Estén bien, chao, chao. Igual. Muchas gracias.